Bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Janine Cruz, asambleísta de la Alianza Creo Suma. Buenos días, Janine. Bueno, ayer se cumplió la comparecencia del vicepresidente Glass a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, pero realmente el hecho se confundió con otros eventos a los que ya estábamos acostumbrados y creíamos que ya se habían acabado. Más que una comparecencia, pareció una rendición de cuentas del sector estratégico y también una sabatina. Entonces, pues al final fueron pocas las preguntas que se le pudo hacer y pocas las explicaciones que se esperaban y se pudo dar. ¿Cómo analiza usted este resultado? Buenos días, Janet, un abrazo con todo el país. Efectivamente, muchos ciudadanos creían que esto iba a ser un show y no se equivocaron, pero queríamos dejar en descubierto cuál es el papel que cumple la Comisión de Fiscalización, que es una de las comisiones que está encubriendo los 10 años de corrupción del gobierno pues, de Rafael Correa y obviamente todos los funcionarios que han tenido alguna responsabilidad. Y es lamentable saber como, por ejemplo, nosotros como asambleístas tenemos toda la responsabilidad, en este caso, de pedir a la comisión, que es nuestro derecho de ser partícipes. Yo el lunes pedí públicamente un pliego de preguntas que me hubiese encantado que me permitan a mí intervenir para poder cuestionar al presidente, al vicepresidente. Sin embargo, una vez más demuestran que tienen temor al argumento, temor a la información y temor obviamente a debatir. Los ecuatorianos sabemos quiénes son los responsables, sino que tienen que tratar ellos de encubrir lo que pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que está pasando, porque no puede ser posible que en las narices del encargado pues, de los sectores estratégicos se festinen un sinnúmero de contratos. Janine, el vicepresidente dijo ayer algunas cosas puntuales que fueron recogidas además por los medios de comunicación. Dijo que le tiene sin cuidado quienes le estén adjudicando responsabilidad para rebajar sus penas. Esto en clara referencia a los brasileros que están haciendo delaciones a cambio de rebajas de penas con la justicia norteamericana. Y también dijo que si alguien tiene algo en su contra, que vaya a la fiscalía. ¿Qué le responde usted? Bueno, primero decirle que tiene que responder un sinnúmero de temas. Me permite, Janet, me parece importante indicarle al Ecuador algo que me gustaría que ayer el vicepresidente pueda responder. En el 2010, cuando regresa Odebrecht, se firma un convenio que nosotros nos gusta hablar documentadamente, no son recortes de periódicos, que quede esto claro. Aquí la persona que firma es el señor Ciro Camilo Morán Maridueña, podemos ver, y en el inciso 3, en la parte 3 dice, mediante oficio 2010 del 4 de febrero, dirigido por el consorcio, el señor ministro coordinador de los sectores estratégicos, manifestó su voluntad de buscar una solución definitiva a los desacuerdos derivados en la ejecución del proyecto. Esta comunicación fue contestada en sentido favorable por parte del señor ministro coordinador. Esta es la persona que firma, Ciro Camilo Morán Maridueña. ¿Y quién es ese señor? Eso queremos averiguar y contarle al país quién es. Nosotros sacamos documentación del registro civil. Podemos ver el señor Ciro Camilo Morán. Allá, Janine, por favor, esa cámara. A ver, el señor Camilo Morán tiene una hermana que se llama Salazar Maridueña Mariela Cumandá. Es decir, son hermanos de madre. Pero veamos quién es esta señora y con quién es casado. La señora Salazar Maridueña Mariela Cumandá es casada con el primo del vicepresidente, el señor Pablo Heriberto Glass Rodríguez. Sale un nombre nuevamente del vicepresidente. Imagínese usted. Es decir, otro pariente que habría estado en el Estado haciendo este tipo de, digamos, influyendo en el tema de decisiones de sectores estratégicos. Y la pregunta que hay que decirle, por ejemplo, al vicepresidente es cuando le dio 13 millones de dólares a la empresa Odebrecht por felicitar supuestamente la entrega de la central San Francisco. Y a los pocos días hemos visto que esta obra tenía un sinnúmero de inconvenientes. El señor vicepresidente pidió a la empresa que nos devuelva los 13 millones. Pregunto, ¿en dónde está ese dinero? Y lo que me parece importante... A ver, eran 20 millones, Janine, 20 millones. No. 13 millones son la coima que supuestamente le dieron los 13 millones, que fue un regalo que le dio Odebrecht por haber entregado la obra 6 meses antes de lo acordado. Y cuando se hace el convenio, regresa en el 2010 la empresa pagando 20 millones de dólares. ¿Dónde están los 20 millones de dólares?
¿No hay ¿En un qué cuenta registro del ingreso de ese dinero? Y públicamente lo conmino al vicepresidente, que aquí en este medio, Janet, demuestre con documentos como nosotros, la oposición seria, no hacemos shows, hablamos con documentos y con responsabilidad. No puede seguirle ya mintiendo al pueblo ecuatoriano. Y también aquí, a la Comisión de Fiscalización, es una pena que dejen ver esa irresponsabilidad y que siguen cubriendo a los mismos de siempre. Se quejan tanto de la partidocracia y tienen peores prácticas de la partidocracia. ¿Qué preguntas le quería hacer usted ayer al vicepresidente Glass y no se lo permitieron? Bueno, una de las preguntas que a mí me parece importante era justamente saber la relación que tenía el señor vicepresidente, por ejemplo, en calidad de expresidente del Fondo de Solidaridad. ¿Conoció usted la entrega de los 7 millones de dólares a la empresa Odebrecht por la entrega anticipada de la hidroeléctrica San Francisco? Conoció y negoció, autorizó la firma del convenio de transacción celebrada el 8 de julio del 2010 entre Hidropastasa y la constructora Norberto Odebrecht. Y aquí, lo que yo acabo de señalar, ¿conocía usted, señor vicepresidente, que el señor Ciro Camilo Morán Maridueña, quien firmó el convenio con Odebrecht, y cuál es la relación con la familia Glass? Y mire, algo importante, el día de ayer no me permitieron a mí preguntar, pero yo saqué esta fotografía. No sé si se puede verificar. Queríamos que nos responda quién es esta persona de aquí. Porque me llama la atención, es el señor Bayardo Poveda, que justamente en los sectores estratégicos, por ejemplo, tenemos un contrato del Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos que se le da al consorcio Bustamante y Bustamante, de quien forma parte el señor Bayardo Poveda, y aquí la responsabilidad cae nuevamente. ¿Quién delega? Es el señor Jorge Glass Espinel para otorgar estos contratos. Pero veamos quién es el señor Poveda. Perdóneme, yo he traído para que la ciudadanía entienda. Bastante gráfica, sí. Sí. En el 2012 lo delegan al señor Rafael Poveda como ministro coordinador de sectores estratégicos. La hermana del ex ministro Rafael Poveda es asesora de comunicación del vicepresidente Jorge Glass. El cuñado fue un alto cargo en la empresa nacional minera. La otra hermana, asistente del Ministerio de Hidrocarburos. Los primos también. Juan Francisco Poveda Camacho, coordinador jurídico de la Agencia de Regulación y Control y Telecomunicaciones. Esteban y Poveda, prima directora de Ecuador Estratégico. Pero entonces, ¿qué? La familia Poveda entera estaba en el con gobierno. este dato. El mayor poder en la representación jurídicas y consultorías del señor, cercano a Jorge Glass, primo Bayardo Poveda Camacho del Buffet Bustamante y Bustamante. En Caminosca patrocinó este Buffet Bustamante. Tenemos también la injerencia en Machala Power en la negociación con ESEL. Y lo que es peor, en la intermediación para llevar nuestro crudo en Petroleum, Taurus Petroleum, sale el nombre del señor Bayardo Poveda. Señor vicepresidente, todas estas preguntas quería que le responda al Ecuador. Mire, hay evidencias, fotografías, y dice que es una persona de manos limpias. Yo creo que sería la delegación a través de los hermanos Poveda por parte de Jorge Glass quien de alguna manera fomentó la corrupción en los sectores estratégicos. Mire, si tiene la responsabilidad el señor vicepresidente, como manda claramente. Yo he sido muy práctica. En el decreto número 15, para el cumplimiento de las funciones establecidas, se le delega al vicepresidente el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos. Coordinará, controlará y supervisará a las siguientes instituciones. O sea, después de 10 años quieren decir que recién están combatiendo la corrupción, cuando en el 2010 nuevamente permitieron que llegue Odebrecht y sabiendo los incumplimientos a los contratos, ¿qué hicieron ellos? ¿Dónde están las glosas para Odebrecht? Entonces, perdónenme, los ecuatorianos sabemos quiénes son los responsables de esto y que quieran ahora decir que no tienen pecado en esto y que son personas transparentes y de manos limpias, nadie les cree. Las cosas se las defienden en el tema político, pero con argumentos, no con show, no con diapositivas. Creo que los ecuatorianos merecemos autoridades al nivel de los seres humanos, con responsabilidad y con respeto. Janine, hay varias cosas sobre las que el vicepresidente Glass debería haber respondido ayer en la Comisión de Fiscalización. Una son las irregularidades en los contratos con Odebrecht. Otra es las coimas generadas por los contratos por Odebrecht. Y otra, que entre las irregularidades hay sobreprecios.
Se habla desde Brasil o desde Estados Unidos, desde el proceso que está llevando en contra de Odebrecht, que habría en el Ecuador más de 500 millones de dólares en sobreprecios. ¿Sobre eso quién responde? Exactamente. No solamente es el tema de la coima, sino en los sobreprecios y en el mal manejo administrativo. Aquí también, ¿cuál fue la función por parte de supervisar y controlar a quién se otorgaba esta clase de contratos? Y mire usted, lo que no entienden ellos es que gracias a la justicia de otros países se conoce esto. Aquí nadie ha dado muestras de independencia en el tema de la Fiscalía, Contraloría y la Corte. Ellos están lamentablemente direccionados a tratar de mantener este sistema totalmente ilegal. Ahora bien, nosotros tenemos la ventaja de decirles que esperamos que el tiempo pase. Habrán informes importantísimos de la Corte igual de Brasil, de litigios internacionales. Ellos no van a poder, Janet, sostener. Porque entonces no se van a librar. No se van a librar. Y hay documentos y van a pasar una serie de actividades después de unos meses que quisiera ver cuáles son los argumentos de las asambleístas del país y también de escucharle, obviamente, al presidente Moreno. No puede ser posible que ellos digan que van, obviamente, a combatir la corrupción y mire la participación de la Asamblea, mire realmente la participación de las asambleístas del oficialismo. A mí me parece que no le está contribuyendo nada al presidente Moreno estas clases de elementos. Le resta totalmente a la credibilidad de él. Ahora, hay un solo caso que el vicepresidente Glass reconoce en el que tuvo participación, no sé si directa, pero más directa. Es decir, influyó más en la decisión de cómo se debía llevar ese contrato, y es en el de la refinería del Pacífico. Él lo ha dicho públicamente, que él sí tuvo injerencia ahí. ¿Por qué no empezar por allí? Porque ahí hay 1.200 millones de dólares que no sabemos en dónde están. Él dice que en un terreno ve una refinería, todos los demás vemos solamente un terreno. Así es, no solamente la refinería del Pacífico. Él es responsable de todos los contratos porque era parte del directorio. Y él dijo ayer: yo soy responsable político, manifestó todo las 3 horas que dio su discurso populista. Entonces, él está asumiendo que es responsable político. Pues entonces, tenemos que llevarlo a que comparezca a la Asamblea y tenemos, en este caso, que presionar para el inicio de juicio político. Tenemos todos los argumentos, hemos hablado con bases, hemos hablado con responsabilidad y hemos visto cómo en contratos él delegaba para que se den a ciertas compañías o consultorios jurídicos muy cercanos a él. ¿Cómo va el tema de Caminosca digamos, en los Estados Unidos, que es en donde se ha demandado y desde donde se conoce que ocurrió este tema con esta empresa, que pues compró una empresa acá y resulta que cuando quiso hacer negocios se dio cuenta que aquí no hay cómo hacer negocios sin pagar coimas, y así ya no le gustó hacer negocios en el Ecuador? Hizo una demanda, pero pues está en proceso. ¿Cómo va ese proceso y cómo puede influir? La Fiscalía ya me respondió, me dicen que van a tomar este caso para hacer las investigaciones oportunas. Y si no lo hace la Fiscalía, lo vamos a hacer nosotros. Tendremos que agotar todas las instancias. Viajaremos a Florida. No puede ser posible que nombres de funcionarios, de altos funcionarios, estén obviamente en un litigio internacional. Es igual que lo que pasa en Odebrecht. Me parece tan chistoso saber que, perdóneme, Odebrecht ha comprado conciencias de presidentes, de senadores, y justo en el país, coincidencialmente, se contactan con el tío del vicepresidente. Odebrecht van obviamente a las cabezas principales. Sabemos perfectamente quién está atrás de todo esto. No pueden justificar, lamentablemente, por más que armen shows, pongan alfombra roja, la comisión de fiscalización se levante a aplaudirle al vicepresidente. Creo que ya los ecuatorianos estamos cansados de esta farsa por parte de los mismos de siempre. Hablemos del juicio político. ¿Tiene o no tiene las firmas para iniciar un juicio político, para convocar a un juicio político al presidente Glass? Bueno, por lo menos las firmas. Ya tenemos más de las 46 firmas que se necesitan y tenemos los indicios, tenemos argumentos para poder llevar la prueba al juicio, porque en el juicio se tiene en ese momento que presentar la prueba. Yo escucho a algunos asambleístas que dicen, no, pero es que no tienen evidencias. Oigan, yo creo que hay que ser un poquito, yo creo que responsables en el manejo. Hay un vacío, porque ellos dicen que primero se necesita presentar la prueba y después se puede ver si se llama o no se llama al vicepresidente Glass. En cambio, usted está planteando que primero se le llama al juicio político y en el juicio se le presenta las pruebas. Evidencian, por supuesto, eso es lo lógico. Dígame, ¿en qué juicio hay una prueba tácita para decir, por este caso hay un sinnúmero de interrogantes que el vicepresidente tiene que responder por muchas obras realmente que son cuestionadas y por millones de dólares? Y ahí viene el tema de Petrochina, veamos cómo responde frente a, perdónenme, millones de dólares que se nos ha destinado, mientras 4 o 5 realmente disfrutan de esas mieles del poder. Todo un país está en crisis.
no hay trabajo y el pueblo necesita que ese dinero se regrese y que los corruptos paguen obviamente prisión. Janine Cruz, muchísimas gracias por estar esta mañana.